Buenos días, Dios me los bendiga a todos. Qué bueno estar hoy en la casa del Señor, ¿no? Alabando y exaltando a nuestro Señor, a nuestro Rey, a nuestro amo, como lo decía la alabanza. Es un gozo, es, es estar con el Señor es lo mejor y hoy nos gozamos como hermanos en Cristo, como esa familia, nos gozamos en la presencia del Señor y ya con nuestras manos, con nuestra boca, alabándolo con nuestra alegría. Ahora vamos a alabarlo también como escuchando la palabra, escuchando qué es lo que el Señor quiere que aprendamos hoy a través de su palabra. Es un privilegio saber que Dios habla a nuestras vidas todos los días, amén. Pero antes de empezar la enseñanza, entonces vamos a pedirle al Señor que sea el que nos guíe. Entonces oremos al Señor, Dios Todopoderoso. Señor, te damos gracias porque nos permite, Señor, estar un día más de vida aquí, Señor. Estar un día, Señor, como es este que tú, Señor, lo has apartado para que todos tus hijos te alabemos, te adoremos, te exaltemos, Señor, pero también que escuchemos, Señor, lo que tú tienes preparado para hoy, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tu Santo Espíritu me guíe en este día, Señor, y que seas tú hablando, Señor, a través de mí, Padre Santo. Habla a nuestros corazones, Señor, y te pido que esta palabra, Señor, llegue hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor, y que lo pongamos en práctica, que empecemos diariamente a obedecer tu palabra, Señor, para honrarte y alabarte. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces estamos estudiando las cartas de Pablo. El domingo pasado habíamos estudiado lo que fue la primera carta de Tesalonicenses. Ahora vamos a continuar con la segunda carta de Tesalonicenses. Nos ha hablado el Señor, ¿no? Con la primera carta. Ahora entonces miremos qué nos va a decir con esta carta. Entonces, la segunda carta de Tesalonicenses ya sabemos que es escrita por el apóstol Pablo. Esta carta de Tesalonicenses tiene 3 capítulos, es más corta y vemos que la iglesia de Tesalonicenses era una iglesia muy joven. Cuando Pablo les escribe en la primera carta y ahorita en la segunda, llevaba de conversión más o menos 3 años, o sea que era una iglesia muy jovencita. Se había establecido esos más o menos entre 2 o 3 años antes de que Pablo escribiera esta carta. Pablo y sus compañeros, como lo vemos en la primera carta y ahorita en la segunda, en el primer versículo, con sus compañeros Silas y Timoteo, les lleva el evangelio en medio de ¿qué? De una persecución muy grande la que tenía esta iglesia. Una persecución donde estaban siendo perseguidos, maltratados, encarcelados. Y recordemos que Pablo, ¿quién era? El que perseguía a los cristianos. Y ahora Pablo viene con estas cartas a exhortar y a animar a estos cristianos que también están siendo perseguidos. Era una persecución muy grande. A pesar de que estos apóstoles, el apóstol Pablo, Silas y todos aquellos no estaban con ellos, en este momento los tesalonicenses recién convertidos al cristianismo permanecían fieles. Recordemos en la primera carta, ¿no? Que decía que permanecían fieles en el amor y en la fe en Cristo a pesar de esa persecución. La primera y la segunda carta a los tesalonicenses utilizan casi el mismo lenguaje, va a utilizar casi el mismo lenguaje, la cual sugiere que Pablo escribió la segunda carta con unas pocas semanas de diferencia entre la primera. Entonces, más o menos como unas semanas o unos poquitos meses cuando escribió la primera carta Pablo a los tesalonicenses. Algunos cristianos, cuando escribe esta segunda carta de Tesalonicenses, algunos cristianos estaban preocupados por la muerte de sus seres queridos y si estos se perderían al regreso del Señor. Recordemos la primera carta, ¿no? Que les hablaba sobre quién iba a resucitar primero, porque ellos estaban preocupados por los que habían muerto en ese momento. En esta carta, Pablo tocó el tema del regreso de Cristo nuevamente. En la primera. En la segunda, Pablo vuelve a tratar el tema, pero ahora con mayores detalles. Aparentemente, algunos cristianos de Tesalónica estaban enseñando
que Cristo ya había venido. Allí estaban enseñando que Cristo ya había venido. Y esto hizo que algunos de estos cristianos se preocuparan, empezaran a tener temor y empezaron como algunos cristianos como a bajar un poquito a lo que ellos venían, en ese amor, en esa fe entre ellos. Tal enseñanza no era verdadera y por eso Pablo les escribe esta segunda carta para corregir ese error. Pablo se enfrentó en este problema con los tesalonicenses y les había escrito antes para ayudarles a crecer en esa fe, confortándolos y animándolos a través de ¿qué? De afirmar la realidad del regreso de Cristo. Y ahora va a ampliar un poquito sobre esa venida de Cristo. El propósito como tal de Pablo con esta segunda carta fue animarlos, aquellos que estaban siendo perseguidos y corregir estos malentendidos que había allí. Y vemos allí, vamos a hacer un poco de un resumen sobre estos 3 capítulos, y vemos en el capítulo 1, ¿cierto? En el versículo 1 y 2 viene un saludo, ¿no? Viene un saludo de Pablo hacia la iglesia de los tesalonicenses y les dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Él aquí les enfoca que esa gracia y que esa paz en medio de lo que ellos están pasando en este momento, ¿viene de quién? De nuestro Señor Jesucristo, del Padre. Pablo les dice a estos cristianos que a pesar de esas tribulaciones, del versículo 3 al versículo 5, dice que a pesar de esas tribulaciones que estaban pasando, su fe y su amor mutuo, dice, abunda más y más. En el versículo 3 dice que debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. O sea, que esa fe estaba creciendo y que esa fe, les dice en el versículo 4, cuando dice, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros, ¿en qué? En las iglesias de Dios. Entonces, aquí Pablo les está diciendo y les explica que realmente la paciencia, la fe y el amor entre ellos estaba creciendo y que era digna de él sentirse orgulloso, ¿sí? Y que era digna también de sentirse orgulloso y de exponerla a otras iglesias donde ellos iban a predicar. O sea que poner a los tesalonicenses como ejemplo, eso era lo que Pablo les estaba diciendo, los estoy colocando como ejemplo, que en medio de esa aflicción ustedes están creciendo en abundancia, en fe y en amor de los unos a los otros. Los pongo como un ejemplo, es un carácter cristiano, en esa fe, en medio de ¿qué? Del sufrimiento. Pablo quiere puntualizar de que ellos estaban viviendo esas aflicciones, tremendas aflicciones, porque no solamente era los romanos, sino también la persecución de los mismos judíos, pero también la misma familia, ¿sí? Y esto era lo que hacía Pablo, que se sentía orgulloso y lo hablaba a las otras iglesias. Y imagínense ustedes que dijeran algo así de nosotros como Pablo. Qué bueno, ¿cierto? Qué bueno. Que vayan a otras iglesias y digan, wow, sigan el ejemplo de Casa de Oración Armenia. Mire, estos hermanos, en medio de la situación que está pasando, en medio de los problemas, en medio de la persecución, ellos están creciendo en esa fe. Ellos están creciendo en abundancia, en ese amor de los unos a los otros. Qué bueno. Y no solamente entre las iglesias, sino entre nuestra familia, entre nuestros vecinos, en el trabajo, en el estudio. Qué bueno que seamos ese ejemplo y que los otros miren ese ejemplo en nosotros y que vayan y digan, ay, mire el hermanito de la iglesia tal, ese ejemplo, mire el hermanito, mire, ese sí es un cristiano. Sería bueno, ¿cierto? Qué bueno que así mismo hablarán otros de nosotros. ¿Cómo vamos a mostrar a Cristo? ¿Cómo modelamos a Jesús en nuestras vidas en medio de una prueba? Los de Tesalónica estaban fundamentados en Cristo. Ellos sabían en quién habían creído. La pregunta es, ¿cómo el cristiano puede perseverar en medio de la aflicción? Esa sería una de las preguntas. ¿Cómo puede perseverar? ¿Cómo puede seguir? La respuesta es renunciando a mi yo, a mis deseos,
a lo que yo quiero, a lo que yo creo, renunciando a todo aquello que me aparta de Dios. Cuando yo empiezo a renunciar a todas estas cosas y a obedecer como tal la palabra, en ese momento voy a empezar a perseverar en medio de la aflicción, porque en ese momento el Señor va a empezar a hablarme y a decirme qué es lo que debo hacer. Mi mente no se va a turbar. ¿Por qué? Porque mi fundamento es Cristo. Y eso era lo que estaba pasando en Tesalonicenses. Perseveraban. Cuando renunciamos a nuestros deseos, cuando renunciamos y empezamos a vivir, a modelar a Cristo, vamos a hacer ese ejemplo. Y este perseverar se logra no viniendo todos los días a la iglesia. No se logra teniendo que nos vean en oración todo el tiempo. No se logra en ayunos, no se logra estar con la Biblia debajo del brazo. Esto se logra simplemente obedeciendo lo que el Señor me dice en medio de la prueba, así me cueste y así me duele. Eso es. Muchos en medio de la aflicción y de la prueba, ¿qué pasa? Flaquean. Se desaniman, dudan y empiezan ¿a qué? A regresar atrás. ¿Sí? Empiezan ¿a qué? A mirar otras cosas y van perdiendo ¿qué? La visión del Señor, van perdiendo ¿qué? Lo que el Señor les está diciendo que haga. Esta iglesia abundaba en eso, en el amor. Esta iglesia va creciendo en fe y en el amor entre ellos. ¿Por qué en el amor entre ellos? Porque a muchos la familia los habían echado de su casa, a muchos los maltrataban, estaban en la cárcel. Si estaban en la cárcel no podían sostener a sus familias. Entonces ellos iban creciendo en este amor, como ayudándose entre ellos, entre hermanos. Esta demostración quiere decir en el versículo 5, dice, y una vez que les dice, nos gloriamos en ustedes, en esa paciencia y en esa fe en medio de las tribulaciones. Y en el versículo 5 dice, esto es demostración del justo juicio para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por la cual asimismo padecéis. Y esta demostración, o sea que están creciendo y madurando en medio de la tribulación, en medio de esto. Dice aquí, para que seáis tenidos dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Dice, el justo juicio de Dios, Dios permitió a la iglesia que fuera perseguida. Dios permitió que la iglesia fuera tribulada. Pero ¿qué pasó? No los dejó solos. Les dio una fe en abundancia y un amor para que ellos pudieran soportar la prueba. Dios nunca nos va a dejar solos y Dios va a permitir esa prueba para transformar nuestras vidas. Él va a permitir cualquier aflicción como lo estaba haciendo en Tesalónica. Y allí ellos estaban creciendo en amor y en fe para el Señor. En 1 Corintios 10:13 dice, cuando Dios permita la tentación, ¿qué dice? Fiel es Dios. ¿Por qué? Porque Él nos capacita para resistir la prueba. Y en Filipenses 1:29 dice, porque a vosotros Filipenses 1:29 dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. O sea que vamos a tener pruebas. Y aquí en este Filipenses, Pablo consideró un privilegio sufrir por Cristo. Y nosotros no queremos sufrir. Nuestra naturaleza es de que no me pase nada y no sienta ningún dolor. Esta es nuestra naturaleza. Y Pablo lo considera como un privilegio. Nosotros no lo consideramos como un privilegio. Ay, porque a mí, y porque yo, y porque siempre yo, y Señor, ¿qué fue lo que yo hice? Nos quejamos, queja en medio de ¿qué? De la prueba. Y estamos viendo que Dios lo permite. Y aquí Pablo lo dice, es un privilegio, porque en medio de la prueba Dios me está fortaleciendo. En medio de la prueba Dios me está midiendo qué cantidad de nivel tengo de fe. Si poquita o mucha, o voy a crecer en más fe. ¿Sí? En medio de la prueba el Señor va a transformar mi vida. ¿Para qué? Para que empiece a modelar a Jesús.
Dios va a permitir cualquier tipo de prueba, enfermedad, alguna situación económica. Va a permitir cualquier tipo de prueba. Que lo echaron del trabajo, ¿qué voy a hacer? Pero esto lo permite el Señor para nuestro bien. Al vivir para Cristo experimentaremos problemas porque estamos tratando de ser ¿qué? El pueblo de Dios en un mundo perverso. Estamos en un mundo perverso, en un mundo lleno de pecado, en un mundo lleno de maldad. Pero en medio de eso, el Señor va a permitir estos problemas. ¿Para qué? Para fortalecernos, para cambiar nuestro carácter y para aumentar nuestra fe de que no estamos solos. Algunos dicen que los problemas son la consecuencia del pecado o la falta de fe, pero Pablo aquí nos está enseñando que pueden ser parte del plan de Dios para cada uno de nosotros como los hijos, porque esto nos santifica para fortalecernos y para Él también, no solo para formar nuestros caracteres, no solamente para fortalecernos, sino que también nos va a revelar las consecuencias de nuestro pecado. ¿En medio de qué? En medio de la prueba. Dice, porque es justo, ya en el versículo 6 hasta el 10, aquí empieza a hablarnos porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús. ¿Desde dónde? Desde el cielo con los ángeles de su poder. En estos versículos, Pablo, y hasta el versículo 10, Pablo nos está hablando, aquí en estos versículos Pablo nos habla que en la venida del Señor no solo está hablando que Él va a dar justo pago a los que oprimieron, en este caso a los que estaban oprimiendo, que eran los tesalonicenses, sino también justo pago a los que no conocieron de Dios, ni a los que obedecen el evangelio. Lo dice en el versículo 8, dice, con los ángeles de su poder, versículo 8, en llama de fuego para dar tribulación a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí el castigo sobre los perseguidores, y al que oprime traerá juicio. Y reposo, aquí, reposo va a ser ¿para quiénes? Para los hijos, para los que le obedecen al Señor. Y va a oprimir y va a traer justo juicio a aquel que no conoce de Dios ni obedece el evangelio de Dios. Pero nos preguntamos, ¿cómo así? ¿Y el que no conoce de Dios? Sí, en Romanos dice que aún en la creación se conoce a Dios. Y creo que, se predica en todas las naciones de que hay un Dios vivo. Se predica en las naciones de que Jesús es el Salvador. O sea, que no hay excusa alguna que diga, yo no sabía, yo no conocía de Dios. Aquí viene entonces el castigo sobre estos perseguidores, les está diciendo Pablo a los tesalonicenses. Y este es el juicio que el Señor viene a dar. Dice Romanos 12:19, cuando somos perseguidos, en este caso, les estaba dando, mire, ustedes van a tener un reposo, pero aquellos que los persiguen, va a pasar esto. Pero en Romanos 12:19 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. O sea, que el Señor dice, estamos siendo perseguidos, estamos siendo maltratados, estamos siendo de todo, están diciendo de todo. Aquí ellos estaban pasando una tribulación más fuerte aún, pero dice el Señor, mía es la venganza, déjeme eso en mis manos. Aquí lo está diciendo, Él va a hacer justo pago, justo juicio. Por lo tanto, en medio de nuestras aflicciones, nosotros nos vamos a clamar al Señor. Vamos a llevar ese dolor o vamos a llevar esa aflicción al Señor, y el Señor es el que va a hacer lo que Él tiene que hacer, como lo explicaban en el Salmo 2. Aquellos que no conocen a Dios, los que no quisieron conocer a Dios, son los que se negaron, los que en algún momento escucharon de Dios, se negaron a conocerlos, aquellos que no quisieron obedecer a Dios.
Y esto habla de aquellos creyentes que están dentro de la iglesia, porque dice aquí, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El que no obedece el evangelio de nuestro Señor Jesucristo son los que están dentro de las iglesias. Escuchan, pero no obedecen. No les importa vivir en el pecado. Van a la iglesia, pero que no son cristianos. No han nacido. Por eso cuando venga el día del Señor, ellos piensan que van a ser salvos. Ellos piensan que tienen su salvación ya, pero tendrán es perdición, y lo está hablando Pablo. Perdición, será un día de eterna destrucción, dice en el versículo 9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Van a ser excluidos de la presencia de Dios, donde no podrán compartir su gloria y su poder. Aquel que se hace llamar cristiano y que no obedece el evangelio y sigue viviendo en el pecado. Esto es lo que va a pasar. Aquí lo está diciendo Pablo, y eso nos lo está diciendo a nosotros el Señor, a través de las escrituras de Pablo, de que si nosotros no obedecemos, de que si nosotros solamente venimos a la iglesia como ritual religiosos, si no empezamos a vivir la palabra y a modelar lo que Jesús tenemos que modelar a Cristo, esto es lo que nos va a pasar. Un justo juicio, una vida eterna, separados de Dios. Ya un poco viendo el primer capítulo, vamos al segundo capítulo, ¿qué es lo que le quiere decir Pablo a los tesalonicenses? En el segundo capítulo, entonces, vemos desde el versículo 1 hasta 12. Esto fue lo que Pablo en su primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 4, 13 les dice. En la primera carta les estaba diciendo que no ignoréis acerca de los que duermen, los que murieron. Recordemos que ellos estaban preocupados por los familiares que se habían muerto, porque ellos pensaban que ya no iban a tener esa salvación, que ya no iban a estar en la presencia del Señor. Entonces Pablo les dice en la primera carta de aquellos que murieron para que no se pongan tristes como los otros que no tenían esperanza, o sea, los que no tenían a Dios. Pablo les dice, nosotros tenemos una esperanza. Aquí en el capítulo 2 les está diciendo, tenemos una esperanza que supera la muerte. Dice, porque si creemos que Jesús murió, dice, en el versículo dice, en el capítulo 2 dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Dice, a nadie os engañe. Y aquí Pablo les está diciendo, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús los que han dormido, en la primera carta de Tesalonicenses. Y aquí les dice, para que algunos sean en pleno gozo y consolación, pero para otros será terror. Los cristianos de Tesalonicenses se animaban con el Señor por estas palabras que Pablo les estaba diciendo. Por eso les escribe esta segunda carta y les dice que el Señor, que se pongan felices, que no se dejen convencer, que no se dejen turbar, que estén tranquilos, que estén reposados. ¿Por qué? Porque el Señor va a venir, sí, pero aquí les dice, les va a venir, pero antes de esa venida está manifestando dos cosas. Antes de la venida les quiero decir en esta segunda carta que se va a manifestar dos cosas dentro de la iglesia. En esta iglesia, cuando se levantaron estas personas dentro de la iglesia que estaban diciendo que Jesús ya había venido, ellos se pusieron tan turbados que pensaban que en medio de la persecución que estaban pasando ya era la ira de Dios, ya no tenían esperanza, ya no tenían salvación. Pero aquí Pablo les está diciendo, esta herejía que salió de esta iglesia, que los movió, mire que los movió de su posición en Cristo, estaban atemorizados porque les dice allí, o sea, que no os dejéis mover fácilmente en el versículo 2, o sea que sí los movió,
los movió con lo que dijeron. Quizás pensaban que ellos ya no estaban en los planes de la gracia de Dios, que ya estaban viviendo esa ira por esa persecución. ¿Qué haríamos nosotros si en este momento llegan y nos dicen que Jesús ya vino? ¿Le creemos o no le creemos? Que vengan y nos prediquen y nos digan como lo están haciendo en muchas iglesias. En muchas iglesias están predicando de que Jesús ya vino. En muchas iglesias se están levantando muchos Cristos y Pablo lo dijo. Se van a levantar muchos Cristos en mi nombre. Pablo les dice, no se dejen mover fácilmente, estén tranquilos. Y hoy vemos muchas personas que dicen que sienten del Señor, que el Señor les revela, que el Señor les dice que Cristo, aquí les estaban diciendo que el Señor les había revelado quizás de que Cristo ya había venido, pero muchas veces ¿cuántos no nos han dicho a nosotros? Mire, es que el Señor me reveló esto, mire, es que el Señor me dice que, yo escuchaba mucho en otras iglesias pues muchos no, pero sí algunos, que decían, no, es que el Señor, el pastor, el Señor le reveló que esa va a ser su esposa. Que el Señor le reveló que no, que deje a este esposo por esto. ¿Cuántos no han llegado dentro de la iglesia, como acá, en esta iglesia, a venir a decir cosas que no vienen de parte de Dios? Y turban a la gente, los sacan del plan de Dios. Aquí les dicen, no se preocupen y no se asusten, porque antes de que el Señor venga va a suceder dos cosas. Y en estas dos cosas dice en el versículo 3, no se dejen engañar, porque antes de que el Señor venga va a venir la apostasía y se manifieste el Señor de pecado, el hijo de perdición. Entonces tengamos en claro que aquí les estaba explicando muy bien Pablo, que antes de que venga la venida del Señor va a venir la apostasía. Y después viene el hombre de pecado. Y la apostasía quiere decir es apartarse voluntariamente de la fe. Antes de que venga el Señor, la gente se va a apartar voluntariamente de la fe de Dios. El amor de muchos, lo dice Mateo 24, que el amor de muchos se enfriará. Y esto no lo está hablando de gente de afuera, lo está hablando es la gente dentro de la iglesia. Se va a enfriar, voluntariamente se van a apartar. El creyente que no obedece para esto es el creyente que no obedece y y al inconverso. Ellos recibirán alegremente a este hombre de pecado. Esta es la apostasía. La apostasía es apartarse. No solo va a afectar a los creyentes, sino también a los inconversos, a los religiosos y a no religiosos de todas las iglesias que se hacen llamar cristianas. Él va a empezar a ejercer su trabajo en el mundo entero. Ya empezó a ejercerlo. Él ya hace muchos años empezó a ejercer esto. La apostasía significa rebelión, diserción voluntaria. Significa separar, divorciar, remover y resistir. Es una forma voluntaria. Yo decido rebelarme, apartarme voluntariamente. El que reniega de Dios y del Evangelio. Y hoy vemos muchos cristianos en estas condiciones. Vemos muchos cristianos que voluntariamente se han rebelado contra Dios. Y dice 2 de Timoteo 3:1. En 2 de Timoteo dice 3:1 y vamos a ver en los últimos tiempos, dice, antes de la venida del Señor, ¿qué va a pasar? Dice 2 de Timoteo 3:1, dice, 2 de Timoteo 3:1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrá tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto ¿qué? Natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más de qué? De Dios. Y dice, y tendrán, escuchemos, tengamos muy en cuenta este versículo, y que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Esto es lo que está sucediendo en estos tiempos.
Van a tener toda la apariencia de ser cristianos genuinos. La apostasía es el escenario perfecto para que se manifieste el hombre de pecado, el hombre de perdición. Esta apostasía es el escenario perfecto para cuando este hombre se posesione en el tiempo en que el Señor lo tiene estipulado. No es cuando Él quiera, es cuando Dios tiene el tiempo, porque Dios es el que está permitiendo todo esto. Les dice, no se dejen engañar porque va a haber una gran rebelión en contra de Dios y se va a conocer a este hombre de anarquía, aquel que trae destrucción. Él no va a traer otra cosa sino destrucción. Está preparando el escenario, confusión dentro de la iglesia para él poderse levantar. Y esta confusión es ¿por qué? Porque en sí el cristiano no quiere estudiar la palabra. El cristiano no quiere meditar, indagar, tener esa comunión con el Señor. Él quiere un cristianismo light, a la medida de él, no a la medida que Dios quiere. Vemos que este hombre se va a levantar, pero este hombre que se va a levantar no se va a someter a ninguna autoridad, a ninguna ley. Él será su propia ley y él será su propia autoridad. No va a obedecer a nadie. Y en Apocalipsis lo describe como ¿quién? Como el anticristo. Él vendrá con todo lo que se llama, él vendrá contra todo lo que se llama Dios o objeto de culto, ¿sí? Todo lo que se predique de Dios o objeto de culto, él se va a venir y se va a levantar. Y quiere decir que es un hombre que se va a levantar, no solo contra Dios, sino en contra de cualquier cosa que sea objeto de culto. Porque él mandará el culto exclusivo para él. Para él. Él lo dice en el versículo 4 de 2 de Tesalonicenses, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios como ¿qué? Como Dios. Como Dios se va a levantar, haciéndose pasar por Dios. ¿Y cómo se va a hacer pasar como Dios? Haciendo señales, milagros y prodigios, convenciendo a aquellos que no estudian la palabra, a aquellos que no quieren obedecer la palabra. Aquí Pablo les está explicando y les dice que este hombre se va a levantar contra todo aquello y se va a hacer pasar como si fuera Dios, pero es a su debido tiempo, cuando se manifieste, porque hay algo que lo detiene, dice aquí en el versículo 6. Dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Es en el tiempo que Dios lo va a permitir, se va a manifestar. Entonces, aquí lo que dice lo que detiene, estudiando un poquito eso, antes había escuchado algo que decía que lo detenía era la iglesia. Otros dicen que lo que lo detiene es el Espíritu Santo. Y yo me voy más por el Espíritu Santo. La iglesia aquí no, para mí, no tiene nada que ver. Aunque aquí no dice, Pablo no dice qué es lo que lo detiene. Aquí dice, hay algo que lo detiene, pero no especifica qué. El Espíritu Santo es el que lo detiene porque el Espíritu Santo es el que vive en cada uno de los cristianos, nacidos de nuevo. Él es el que vive y Él es el que convence de pecado, ¿sí? Al irse su iglesia, también se va a ir ¿quién? El Espíritu Santo. Entonces, el que lo detiene, me voy más por el Espíritu Santo que la iglesia. Una vez pase esto, ya este hombre se va a levantar y se va a manifestar como ¿qué? Como inicuo. Miren lo que dice aquí en el versículo 8. Dice, entonces se manifestará dice, perdón, el 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Quién lo va a destruir? Dios. Él es el que va a venir y lo va a destruir. Aquí inicuo quiere decir, significa malvado, malo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Se levantará el anticristo. Dios lo va a destruir con su palabra a su tiempo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Todo esto viene
Desde Satanás. Y esto no es ahora, esto ya viene de mucho tiempo atrás, que él ya está organizando a este hombre, él ya está organizando esta apostasía. ¿Para qué? Para que este hombre se levante. Pero ¿quién gobierna a este hombre? ¿Y quién gobierna todo esto? Satanás. Pero Satanás no es todopoderoso, Satanás no es omnipresente, Satanás no sabe qué día, Satanás no sabe qué es lo que Dios tiene estipulado ya cuando se levante este hombre. Él está haciendo porque Dios lo está permitiendo, porque Satanás es creación de Dios. Él no tiene el poder y Dios está permitiendo eso para manifestarse quiénes están con Él y quiénes no están con Él, porque Dios quiere un pueblo santo, Él quiere un pueblo con Él y para Él. Este hombre va a venir con señales y prodigios, lo dice acá. Lo dice en el 9, inicuo cuyo advenimiento es obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios. Y aquí estas señales y prodigios, y dice el versículo 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, mire, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Para aquellos, mire, que ya habían recibido la palabra y no obedecieron. Y para aquellos que se les dijo y tampoco lo quisieron, lo rechazaron. ¿Sí? Entonces, ¿cómo los van a engañar? Con milagros. Dios le va a dar el permiso y el poder para que haga milagros, levante muertos, sane enfermos, le va a permitir que sane ciegos, que se levante paralíticos, muchas cosas va a permitir el Señor. Pero estas personas que están dentro de la iglesia y los que están afuera, que se les habló y rechazaron la palabra de Dios, rechazaron la salvación, van a ser engañados por este hombre. Este hombre los va a engañar, creyéndose que es Dios, y viene con todo engaño para todos aquellos que no quieren vivir la verdad, para todos aquellos que rechazaron la palabra de Dios, rechazaron lo que fue la salvación. Y hoy vemos muchas iglesias con mucha mentira. Ya están preparados esta apostasía, con mucha mentira. Hemos salido de iglesias donde definitivamente da tristeza de todas aquellas personas que aún uno hablándoles de que están en una iglesia que no es, siguen ahí. ¿Por qué? Porque hay engaño. Pero también dice aquí, por esto Dios les envía un poder engañoso para que, ¿qué? En el versículo 11, para que crean la mentira. Para que crean la mentira. El Señor les envía para que les hable, les envía para que reciban la palabra, para que reciban esa salvación. Pero como no la quisieron recibir, porque quisieron vivir en la misma mentira en que le decían, con las mismas cosas que ellos hacían, entonces aquí el Señor les va a dar un poder engañoso para que sigan en su mentira, para que sigan viviendo y felices en lo que ellos quieren, que es en la mentira siempre. Dice, y aquí en el versículo 13, una vez se manifiesta este hombre, Pablo les dice, antes de esto, mire, viene la apostasía y ahí sí se va a levantar el hombre de pecado, ese hombre que los va a engañar. Estén alerta, y les dice en el versículo 13 en adelante, dice, pero nosotros los que sí aman al Señor, debemos dar siempre gracias a Dios en medio de ¿qué? De lo que estaban pasando, en medio de esa herejía, en medio de esa confusión y en medio de la prueba que el Señor les estaba permitiendo. Y les dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Los está animando y les está diciendo, mire, Dios los escogió. Si su familia los rechazó, si les están persiguiendo, Dios los escogió a ustedes, ¿para qué? Para salvación, mediante santificación, por el Espíritu y la fe en la verdad. O sea, Dios los escogió para esa salvación, pero mediante el Espíritu Santo, que es el que nos convence de pecado, nos va a santificar, nos va a formar, nos va a transformar y nos va a llevar a siempre aumentar esa fe en la verdad. Como ellos habían rechazado, todas estas personas los habían rechazado sus familias, quizás estaban ofendidos, dolidos, quizás les habían quitado sus bienes, ¿sí? Que les habían heredado, o sea, estaban pasando muchas cosas, los echaron a la calle, quizás la esposa lo echó, el esposo lo echó, bueno,
estaban pasando muchas cosas, pero por causa del evangelio los habían apartado de su núcleo familiar, de su trabajo, pero ¿por qué? Por causa de Cristo. Pero Cristo les está diciendo acá, mire, ustedes fueron escogidos, y en el versículo 15 Pablo los anima y les dice, así que hermanos, estén firmes y retener la doctrina que habías aprendido, sea por palabra o sea por carta nuestra. Aquí Pablo les está diciendo, pero manténganse firmes. Manténganse firmes en lo que yo les enseñé, en lo que yo les dije, en esa doctrina, en esa roca que es Jesucristo. Por eso les dice al principio, fueron escogidos para salvación y para santificación. O sea, tengan en cuenta que lo que están pasando, Dios los está santificando. ¿Sí? No se desanimen y sean firmes, que no los mueva lo que les está pasando. Y eso es lo que ahora el Señor también nos está diciendo, que en medio de la prueba, que en medio de lo que nos esté pasando, que nada nos mueva. Estamos nosotros en esa roca que es firme, que es nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo padeció y nunca lo podemos olvidar, siempre lo tenemos que recordar, que Jesucristo vino a esta tierra, fue por nosotros. Jesucristo vino aquí y no fue fácil. Jesucristo padeció burlas, mentiras, blasfemias, golpes. Mire cómo lo destrozaron y se burlaban de él. Pero padeció ¿para qué? Para salvación de nuestras almas. Y nosotros no vamos a sufrir. Nosotros no vamos a pasar pruebas. Es un privilegio. Es un privilegio de que nosotros podamos pasar pruebas, porque si Dios nos está permitiendo una prueba es porque nos está mostrando el gran amor que Él tiene hacia nosotros. ¿Para qué? Para formarnos para Él, para llevarnos con Él. Aquí está diciendo, mire, Él va a venir, pero Él va a venir por una iglesia pura y sin mancha. Y si no hay pruebas, ni siquiera nos vamos a enterar de qué estamos fallando. Si no hay pruebas, ni siquiera nos vamos a dar cuenta cuál es nuestra fe, en qué nivel está nuestra fe. Entonces, es necesaria las pruebas. Vemos entonces que aquí les está diciendo, estén firmes en el Señor, en esa salvación que es el Espíritu Santo, el cual los va a formar y los va a santificar para cuando venga el Señor Jesucristo estemos preparados. Sea que hoy nos pase algo y sea la muerte ya, o sea que venga el Señor por nosotros. ¿Para qué? Para santificarnos a través del Santo Espíritu. Y ya en el capítulo 3, aquí Pablo les está identificando también un problema en la iglesia, no solo la herejía que había allí de que estaban confundidos, ¿sí? Ya estaban tristes porque ya Jesús había venido y ellos no tenían ninguna esperanza. Y les dice, no, mire, esto es lo que va a pasar antes, y todavía no ha pasado. Entonces, apenas tengan los ojos abiertos, no se dejen engañar, mire lo que yo les enseñé, estén firmes en la doctrina, que el Espíritu Santo en medio de esa prueba los está formando para irse con el Señor. Pero aquí también les está recalcando un problema en la iglesia, en estos cristianos que estaban viviendo desordenadamente, y les dice del versículo 6 al versículo 15, les está diciendo, pero os ordenamos, hermanos, que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza de ¿qué? Que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarlos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Y aquí en estos versículos, Pablo les está diciendo que habían unos cristianos que estaban viviendo desordenadamente, que allí Pablo termina con este problemita de allí y les escribe y les dice que aquí habían cristianos que quizás pensaron que como el Señor ya iba a venir, entonces, no, yo ya no voy a seguir trabajando. A mí una persona así hace muchos años me dijo, no, pues si viene el Señor, ¿para qué yo trabajo? Si viene el Señor, entonces yo ¿para qué estudio? No, pues que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer acá. Y tenemos que hacerlo, ¿por qué? Porque tenemos que mostrar a Cristo y tenemos que vivir acá. No, pues entonces ya ¿para qué sigo trabajando? Yo no, porque es que no sabemos cuándo va a venir. Entonces quizás estos hombres también dejaron de trabajar, dejaron de hacer sus cosas, ya no pensaban en, no, ¿para qué? No. Entonces se fueron acomodando dentro de la iglesia. Entonces, aquí Pablo les está exhortando y les está diciendo que tiene que haber un orden.
que no pueden asolapar al que anda desordenadamente. ¿Sí? Y esto lo vemos mucho en las iglesias. Yo lo vi mucho en las iglesias. Pastores y líderes y hermanos que viven desordenadamente y nadie les dice nada. Ay, y uno va a decir, no, pero es que está en pecado. ¿Y qué van a decir? No, es que Dios es amor, usted no lo puede juzgar. No. Y hoy vemos en muchas iglesias, muchas personas que se recuestan en los hermanitos o en el pastor. ¿Para qué? Para que los mantenga. Y eso lo vivimos mucho, lo vivimos mucho. Y aquí Pablo les está diciendo, miren, no les alcahueteen y pongan los derechitos. Porque ellos, los que estaban aquí, lo que estaba hablando Pablo, como no querían trabajar, entonces, no, muy espirituales dentro de la iglesia, el ayuno todo el día, quizás, la palabra y todo eso, entonces lo veían como los más espirituales, y ellos son muy sutiles porque convencen a la gente, ay, es que no, mire, tengo que hacer esto, pero no tengo la plata, es que mire, es que, ay, usted me puede prestar y todo esto, entonces, claro, empiezan los hermanos, como Dios es amor y Él es el hermanito, entonces, tome. Pablo le está diciendo aquí, ojo con eso. No les alcahuetee, no se les alcahuetee porque dice aquí, porque también el versículo dice, porque también cuando estamos con vosotros os ordenamos esto, si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Aquí les está diciendo, si no quiere trabajar, pues que tampoco coma, ¿por qué? Porque se está volviendo carga de la iglesia. Recordemos que la iglesia de Tesalonicenses era nueva, llevaba 3 años, nuevecita, apenas estaba empezando. Los pocos recursos eran para las necesidades de la iglesia, no para mantener al que no quiere trabajar. ¿Sí? Entonces aquí les está diciendo, qué pena, pero si no quieren trabajar, que no coma. Y también se estaba haciendo carga para aquellos hermanos que estaban dentro de la iglesia. Y dice en el versículo 11, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, miren, en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. No solamente no querían trabajar, sino que se estaban metiendo en lo ajeno. Chismosos, poniendo contrariedad de los hermanos con lo otro. División. Eso sí, yo lo vi mucho en la iglesia en que estaba anteriormente. Wow. Aquí lo hemos visto. Aquí lo hemos visto. Lo hemos visto. Por años, ¿verdad? Había una persona que, sí, muy espiritual y él decía, no, yo desde que conocí al Señor, me dediqué al Señor, cuidaba la iglesia, yo ayunaba, esto y lo otro. Desde que conocí al Señor nunca trabajó. Cuando empezó después de los 40 años a trabajar, ya no lo recibían. Primero porque no tenía ninguna referencia de trabajo, porque no, aquí me mantienen, aquí me da, y era fácil, porque yo caí muchas veces, dándole platica. Entonces era muy fácil, pero cuando él ya quiso, porque ya consiguió su familia y todo, quiso trabajar, ya no lo recibían. ¿Por qué? Porque toda la vida lo mantuvo la iglesia. Entonces aquí les está diciendo, mire, pongan mucho cuidado, y les dice, a los tales mandamos a que exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Los manda a que trabajen, a que la iglesia les diga, mire, ustedes tienen que trabajar, y dice el versículo 13, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. O sea, que el hecho de que ellos estén aquí, el hecho de que está pasando eso, entonces ya no dejen de hacer el bien a las demás personas que sí verdaderamente necesitan, porque quizás algunas personas ya no lo habían echado de trabajo, sí tenían necesidad verdadera, pero estos eran que no querían trabajar. Entonces aquí le está diciendo, aquellas personas que sí verdaderamente ustedes van a analizar, que sí necesitan, a esto háganles el bien, pero a estos mándenlos a trabajar. Y él les dice en el versículo 7, en el versículo 7 les dice, porque vosotros, o sea, Pablo mismo se está dando ejemplo, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos, miren lo que está diciendo, desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Pablo les está poniendo el ejemplo de ellos. Mire, yo aquí cuando estuve con ustedes,
yo trabajé y no les puse esa carga, a pesar de que la iglesia, cuando el pastor está de tiempo completo, la iglesia los tiene que sostener, pero es cuando es un llamado por tiempo completo. Pero muchos de los pastores, muchos de estos líderes se hacen el llamado ellos solitos de tiempo completo para no trabajar. Tenemos que tenerlo muy en cuenta. Y ya nos ha pasado por todo lado y bueno, bendito Dios. Aquí les está diciendo, sí, en el versículo 14, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. O sea, a él ya lo llamaron, ya le dijeron, mire, usted tiene que trabajar, mire esto, mire lo otro, ya lo aconsejaron. Pero si esta persona no quiere obedecer, entonces, ¿qué hacen acá? Entonces, decimos en el versículo 14, si alguno no obedece, entonces señaladlo. Mira lo que está diciendo, Pablo les está dando las indicaciones de qué es lo que debe hacer, señaladlo. Mire, entonces, para que se avergüence delante de quién, de la iglesia. De la iglesia. ¿Sí? Ahí se va a avergonzar. ¿Por qué? Porque no quiere trabajar, porque quiere que lo mantenga la iglesia. Pero dice en el versículo 15, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadlo como hermano. O sea, ¿a qué se va a llevar a esta persona? A que se arrepienta. A eso es lo que Pablo les está diciendo. ¿A qué? A que se arrepienta. Si no hizo caso cuando le dijeron una, dos veces, aquí ya lo señalan para que se avergüenza. Pero esto es para que él tenga un arrepentimiento y entienda lo que tiene que hacer y empiece a trabajar. Exacto, lo disciplina. Pero Pablo ahí muestra que no tenía casi amor. Eso es lo que dice hoy la iglesia, que no hay amor. Sí, no tiene misericordia. Pablo era muy duro. Ajá. Gracias, Señor, has hablado. Entonces, aquí el Señor pone como ejemplo entonces a estas personas y les dice, bueno, ya usted ya tiene las indicaciones, aquí ustedes ya saben el Señor a quién va a hacer juicio. Ustedes van a ser en el reposo del Señor, en la presencia del Señor. Mientras estamos aquí, el reposo de nuestro Señor Jesucristo, Él es nuestro descanso, nuestra paz en medio de la tribulación. Cuando ya muramos, ya vamos a estar allá en la presencia del Señor con más descanso, ¿sí o no? Yo ya quiero estar con el Señor. Pero también les está explicando y les está diciendo que antes de que venga el Señor, estén tranquilos. Todavía no ha venido, porque antes se va a manifestar la apostasía y después ya viene el hombre de perdición, el hombre que viene a destruir y viene a engañar a los que no quieren la palabra de Dios, a los que rechazan a Dios. Y les dice, estén firmes, les trae esa consolación, les trae ese ánimo, sigan esa doctrina, sigan así como van, creciendo en fe, en medio de la persecución, unidos, en amor, ayudando al que se necesite, pero también les está diciendo, bueno, mire, ponga ya aquí disciplina en la iglesia con esos que no quieren trabajar y que se arrepientan y empiecen a hacer lo que Dios manda, porque si no, o sea, si no trabaja, hasta luego, ni comida va a haber. Entonces, ¿cómo va a ser? Ahí sí ya persona va a mirar qué va a hacer. Va a dejar la flojera, va a dejar la quejadera, va a dejar todo eso. ¿Y qué le va a tocar? Ponerse a trabajar. Porque ya toda la iglesia, ¿qué? No, a este ya no le va porque se tiene que trabajar. Se va a la iglesia y irá a otra iglesia para que lo mantenga, ¿no? Entonces aquí lo pone en disciplina. ¿Para qué? Para que se arrepienta, para que se avergüence y la iglesia se dé cuenta de que no es porque no puede trabajar, sino que es flojo, que no quiere trabajar. Entonces, esta es la segunda carta de Tesalonicenses, la cual el Señor nos está indicando estos puntos. ¿Por qué Pablo les escribe una segunda carta? Y esto ya les trae mucha tranquilidad, y a nosotros nos trae mucha tranquilidad, mucho gozo, mucha satisfacción, porque en medio de todo Dios está manifestándose. Amén, así es. Y es el gozo que tenemos en el Señor. Entonces démosle gracias al Señor. Y bueno, es un privilegio y gracias a Dios porque estas dos cartas han sido de
mucha edificación para nuestras vidas. Entonces, Dios Todopoderoso, solamente nos queda, Señor, darte gracias. No tenemos las palabras suficientes, Señor, para agradecerte, Señor, lo maravilloso, lo hermoso, Señor, que eres tú, Señor. Gracias, Señor, porque hasta hoy, Señor, tú nos has traído, hasta hoy tú nos has sostenido con tu misericordia, Señor, dándonos esa gracia, esa paz, Señor, esa fuerza, esa fortaleza para seguir en ti, Señor, en medio de cualquier cosa que nos presente, Señor. Gracias por esta palabra que tú pones en nuestro corazón, Señor, porque tú nos confirmas, Señor, cada día, Señor, de tus planes, Señor, que se cumplirán, porque tú eres el Todopoderoso, Señor. Tú eres el Creador y el dueño de todo, Señor, de todo lo que se ve y no se ve. Tú eres el dueño de nosotros, Padre de la Gloria. Gracias, Señor, por mostrarnos, Señor, tu palabra, Señor, que antes de que tú vengas, Señor, por nosotros, Señor, tu Santo Espíritu está trabajando en medio de nuestras vidas, Señor, a través de esas pruebas, a través de la persecución, a través de cualquier cosa, Señor, tú lo estás permitiendo para santificarnos, Padre de la Gloria, para purificarnos, Señor, y para irnos contigo, Señor, a gozarnos de esa plenitud en tu presencia, Señor. Muchas gracias, Señor, y ayúdanos, Señor, a permanecer firmes en ti, Señor, en esa roca, Señor, estar siempre sostenidos en ti, Señor, buscándote cada día, Señor, amándote y sobre todo, Señor, obedeciendo a tu palabra, Padre de la Gloria. Y te pedimos por aquellos, Señor, aquellos que te rechazan, aquellos, Señor, que no quieren nada contigo, Señor. Te pedimos a ti, Señor, misericordia por todos ellos, Señor. Señor, que tú puedas ablandar estos corazones, que tú, Señor, traiga cualquier circunstancia a sus vidas, Señor, para que ellos puedan entender, Señor, de que tú eres un Dios vivo, real, de que tú eres el único Salvador, de que tú eres el único, Señor, el cual puede sostenerlo, Señor. Por favor, Señor, te pedimos por aquellos, Señor, que aún mientras vivan, Señor, tienen esperanza de reconocer su pecado, de reconocer de que te rechazan a ti, Señor, con sus vidas, con sus pensamientos, Señor, y que tienen la esperanza, Señor, de abrir su corazón, de pedir perdón por sus pecados y recibirte a ti como su único y Salvador. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Wow. Muy bueno. El-